Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, se está armando la cosa interesante para las elecciones y ya para programar para las elecciones nacionales y la provincia. Pero hoy para arrancar, antes de empezar a ver algunos datos de encuestas que son interesantes, que están mostrando un poco los cambios que vimos reflejados en la ciudad de Buenos Aires, quiero arrancar para una frase de una persona, que después le voy a decir quién fue y en qué momento lo dijo, de cómo es el perfil, o fue el perfil muchos de los argentinos, que los populistas aprovecharon para exprimir a la gente y dominar a la gente. Lamentablemente es un tema que muestra un poco lo que era el perfil del argentino durante mucho tiempo. Lo voy a leer y después les digo quién lo dijo, como dije antes, y de cuándo era esta persona. Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo no carece de alimentos, le sobran, sino de educación. Y por eso tenemos pauperismo mental, agrego yo, que permite a los grandes dictadores populistas dominar a la gente. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado, y eso les mantiene desnudos. Paréntesis, agrego yo. Fíjense cómo el kirchnerismo manejó y dominó a la gente con los planes que al mismo tiempo muchos de los que manejaban esos planes se hicieron millonarios. De hecho, las causas penales que hoy están siendo investigadas, ¿no? Sigo. Ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Y acá agrego yo, por eso es que hay que ir en la línea en la que estamos, de que hay que trabajar, educarse, hacer valer el mérito, la meritocracia, no lo que decía Alberto Fernández, que hablaba en contra de la meritocracia, y fomentar también que venga la inversión y se mueva el capital para que la gente pueda crecer. Esto lo dijo Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi vivió entre 1810 y 1884. Como para pensarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver algunas encuestas y después vamos a hacer un pequeño análisis. Una primera encuesta que tenemos, por ejemplo, es ¿qué pasaría, ¿no? En los escenarios, cómo miden, por ejemplo, hoy con o sin las alianzas. Sin alianza, pro la libertad avanza, estaría dando 33,50 la libertad avanza, 29,60 el kirchnerismo, 8,40 el PRO, 8,10 el peronismo federal. O sea que si se suman el PRO y la libertad avanza, los números superan ampliamente, y el peronismo o partido federal difícilmente se sume todos al kirchnerismo. La izquierda, increíblemente, 5,70. La UCR, 2,70. Acá se ve la mano de Lustó, ¿no? O sea, cómo Lustó o Manes, uno de los dos, cómo ha logrado que el radicalismo tienda a desaparecer. Otro dato que tenemos es también qué pasa con las alianzas. Las alianzas, ahí sería la Libertad Avanza y PRO, 39,20, el peronismo kirchnerista 28,60, el peronismo Partido Federal 9,10, y después lo demás sigue más o menos igual. Vamos a ver acá otros datos también, pero que es sin proyección de indecisos. Sin proyección de indecisos, tenemos que la Libertad Avanza tendría un 27, el kirchnerismo 23, el PRO un 7, peronismo Partido Federal un 6,5, y la izquierda estaría en un 4,6. Y con proyección de indecisos, la Libertad Avanza sola, 33,50,
peronismo kirchnerista 29,6, PRO 8,4, peronismo federal 8,10. O sea que, fíjense que sigue ganando la Libertad Avanza y el mensaje que vamos, la conclusión que vamos a dar después. Ya cuando vamos a la intención de voto, elecciones legislativas de octubre, estas de Data Management, las otras salieron de Clarín, obviamente dirán muchos Clarín miente, los que están en contra, pero las publicó Clarín. Esta dice que la Libertad Avanza tendría un 42,3. El kirchnerismo 22,3, o sea, la duplica la Libertad Avanza. El peronismo tradicional de centro o no kirchnerista 11,4 y el PRO 8,4. Si se llegan a juntar el PRO y la Libertad Avanza, paliza histórica. Superan el 50, casi el 51%. Si a eso le sumamos gente del peronismo, que probablemente vaya gente de ese 11,4, vaya del peronismo, vaya a la Alianza, o a la Libertad Avanza, o al PRO, más a la Libertad Avanza que al PRO, ya la paliza puede llegar a ser histórica. La otra era categórica, esta podría ser histórica. O sea, fíjense que estos datos son datos que son importantes y muestran un poco la tendencia. Ahora, ¿cuál es un poco el mensaje que también queremos dejar con esto, no? Por suerte, se está hablando ya con creces el hecho de que ya Macri y Milei han acercado sus posiciones, han dejado de lado su pelea y están con mucho criterio y mucho cerebro apuntando a armar la famosa alianza, porque creo que está clarísimo ante los ojos de todo el mundo, creo que no hay duda que las elecciones de medio término, y si no hay nada grave después, que no debería, probablemente las del 27, la Libertad Avanza va a ganar cómoda y es el nuevo partido dominante. Pero si le sumamos el PRO, ahí ya no tendría rival. Lo importante acá es que sea la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es el bastión donde van todos los cucas. Fíjense que todos los cucas, al único lugar donde pudieron ir es a la provincia de Buenos Aires, todos abajo del ala del Kichi. El peor gobernador, creo, de la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Realmente lamentable. No ha hecho nada, bueno, ya vemos cómo está la provincia. El otro día salió Kicillof a decir de que habían bajado los homicidios y después se publicaron los números y desde que asumió Kicillof aumentaron casi los homicidios violentos en casi un 18% en la provincia de Buenos Aires. O sea, la seguridad es un desastre, la salud es un desastre, la salubridad es un desastre, la gente insólito, muchos, incluso hasta los de La Matanza, que muchos son mayoría ahí los K, e incluso hay muchos funcionarios ahí que son K, o está el mismo Espinosa con todos los problemas legales que tiene. Ahí muchos lo siguen votando, pero así como lo siguen votando, se siguen inundando, siguen sin tener cloacas, siguen sin poder salir a la calle a la noche. Bueno, esperemos, si Dios quiere, y que sea así, que digamos por suerte eso pasó, que esta alianza se concrete, que se junten los personajes que van a estar liderados por pareja, del lado de la Libertad Avanza y probablemente del lado del PRO por Santilli y Ritondo, junto con José Luis Espert, que sería, entiendo, probablemente el primer candidato por la provincia de Buenos Aires, y que se arme una lista de óptimo nivel entre la gente de la Libertad Avanza y toda esta gente del PRO que estaría pasándose sin perder su identidad. Yo no voy a entrar en esa de decir, como se dijo en su momento cuando se estaban peleando, los que tienen precios ya pasaron y los que no, no. Esto no es un tema de precio, esto es un tema y yo acá me saco el sombrero ante ellos, es un tema de una estrategia política para lograr exterminar políticamente hablando de una vez por todas a los K de su último bastión, que es la provincia de Buenos Aires. Y después, para todos los bonaerenses, que podamos tener una vida medianamente razonable, lógica, y que la provincia realmente avance, que dejen de poner impuestos confiscatorios que van al solo efecto de pagar a los ñoquis y al solo efecto de llenarse las arcas, porque no se ve que hagan absolutamente nada. Yo me río, a veces la veo, por ejemplo, a Mayra Mendoza de Quilmes, que habla a veces
de temas de medidas y de cosas, y cada vez que hay un problema, una tormenta o algo, Quilmes explota. Bueno, la Matanza, y bueno, muchas de esas intendencias que son gobernadas por gente del kirchnerismo, y uno las compara con las otras intendencias que están gobernadas por gente de otros partidos, y uno dice, wow, qué diferencia abismal. Porque incluso cuando fueron ahora las inundaciones con esa lluvia tremenda que tuvimos hace una semana atrás, se afectaron varias intendencias o localidades. Por ejemplo, Zárate y Campana. Pero lo que es impresionante, y ahí es donde uno ve, dice, bueno, en algunos había intendentes que no son K, sino que son de el PRO o radicales, o depende, o incluso alguna de la Libertad Avanza, ¿no? Pero lo que se ve es cómo se solucionaron los problemas en los lugares donde no estaba el kirchnerismo y estaban los otros partidos. Los problemas que se produjeron se solucionaron muy rápido, cosa que no pasó con donde estaban todos los K. Así que creo que es muy importante que se avance con esta alianza y que se la llame como quiera, que se la llame los violetas y amarillos, que busquemos qué color neutro. La verdad que no sé, ahora tendría que mirar en algún lado qué sale de mezclar el violeta y el amarillo, o no, que no pierdan su color, pero que hagan realmente una alianza y que distribuyan los puestos, no por un tema ni de quién sacó más votos, ni quién es más fuerte, ni quién nada, sino que hagan realmente un listado por meritocracia, por gente que esté capacitada para aportar valor, gente que esté capacitada para realmente proponer proyectos de leyes lógicos, para gente que esté capacitada para gobernar, para gente que esté capacitada para cuando hayan comisiones poder discutir con criterio y no decir soberanas huevadas, como dicen a veces algunos que a veces se escuchan los debates, por ejemplo, en el canal Diputados TV, y he escuchado a veces algunos, sobre todo kirchneristas o los de izquierda, decir tanta soberana pavada, ¿no? Tanta soberana huevada. El otro día hablaban, por ejemplo, de la deuda del Fondo Monetario y me reía porque digo, el grado de deuda que dejó Cristina y después el grado de deuda que dejó Alberto cuando fue el periodo de Massa, realmente impresionante. Terminaron de fundir al país y de aumentar la pobreza. Y bueno, y eso como en un año y pico ya como que se lo empezó a dar vuelta, tomando las medidas adecuadas, sin demagogia y pensando en sacar adelante el país y no en comprar votos vendiéndole humo a la gente. Porque, ¿saben lo que pasa? El tema de vender humo a la gente es como que en Argentina el cambio que vino de la Libertad Avanza, sumado a todo el apoyo del PRO, generó un cambio climático. Ese cambio climático es que podríamos decir que Argentina se volvió más ventosa. Al haberse vuelto más ventosa, el humo se disipa. Por ende, a la gente que tenían gobernada a través, como decía en la frase esta de Alberdi, que la tenían gobernada o cooptada, digamos, por planes y cosas, ya no les venden más humo, porque ya no hay más humo. No tienen humo para vender, ¿no? El único que puede llegar a tener un poco de humo para vender es Kicillof, por cómo recauda a través de los bonaerenses y no invierte un solo peso en los bonaerenses o en la provincia. Pero aún así, el viento, la oleada de viento violeta amarilla que se le viene encima, calculo que se lo va a llevar puesto. Así que muchachos, no aflojen. Por último, quiero dar una noticia que no salió en muchos lados, que me parece muy importante, para que lo tengan en cuenta. Y esto, obviamente, quizá al gobierno no es algo que le vaya a gustar demasiado, pero sí le va a gustar a mucha gente. Y que el gobierno, yo creo que en su fuero íntimo, deben aplaudir esto. La Cámara Civil y Comercial Federal declaró, esto es del 27 de mayo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 7023 y consideró ilegítimos los incrementos aplicados sin autorización de la Superintendencia de Salud desde diciembre de 2023
y ordenó a la empresa demandada, esto se va a aplicar después, no voy a dar el nombre, pero se va a aplicar después, si esto queda firme, se va a aplicar a todas, a reintegrar a la amparista, la que metió el amparo, lo cual después van a venir una seguidilla de amparos, o se va a aplicar un criterio, si esto se confirma, todas las sumas abonadas en exceso desde diciembre de 2023 en las prepagas, acreditándolas en la próxima o próximas cuotas. La Cámara concluyó que las razones invocadas por el Poder Ejecutivo no justificaron la vía excepcional del DNU, al no verificarse una situación de urgencia que impidiera un trámite legislativo ordinario. Es decir, que este precedente en el cual se va a poner probablemente orden en el tema de las prepagas. Que acá quiero hacer un comentario. Todo el mundo está sufriendo situaciones con las prepagas por ejemplo, han tenido aumentos tremendos, aumentos siderales, y después por otro lado vos tenés un plan que te cubre cirugía. Cuando vas a hablar con el cirujano, te dice, ah, no, pero mis honorarios no están cubiertos, me los tiene que pagar aparte, o tienen que pagar los copagos. Hay gente que dirá, bueno, un copago, si es razonable, lo pago para ayudarlo al médico de confianza. O, por ejemplo, terminar internado en el sanatorio de, por ejemplo, de una de las prepagas más grandes y que te tengan ahí tirado en una camilla diciéndote que hasta que no vengan los médicos de tu obra social a verte, no te van a atender. Entonces yo digo, perdón, que sea un poco bruto, ¿para qué carajo y sobre qué fundamento de mierda, perdón, hicieron los aumentos que hicieron si después hacen este tipo de cosas? Destratan al paciente, destratan al profesional médico, no atienden como corresponde y pretenden seguir aumentando. Señores de la Cámara Federal, un orgullo su fallo. Esperemos que quede firme y que se aplique. Y que las prepagas, si quieren jugar así, ok, cobren lo que cobraban en el 23 y ahí pagaremos los copagos. Y si no, cubran lo que tienen que cubrir, porque para eso los argentinos invertimos en cubrir nuestra salud. Hasta la semana que viene.